Buenos días. El tema para hoy es la comprensión de textos de opinión. La frase que aplica al tema: no hay que temer a los que tienen otra opinión, sino a aquellos que tienen otra opinión, pero son demasiado cobardes para manifestarla. Esta es una frase de Napoleón Bonaparte, quien vivió entre 1769 y 1821. Artículo de opinión. El artículo es un género periodístico de opinión que refleja la interpretación que el autor hace sobre asuntos de la actualidad informativa. Se trata de un texto en el que se interpretan las noticias más recientes, aspecto que lo diferencia de un artículo literario. A continuación, algunas de las modalidades que se pueden distinguir de este género periodístico. Está la columna, el editorial y el artículo firmado. La columna es un modelo de artículo en el que su autor dispone de total libertad para emitir sus juicios sobre los asuntos que considere oportunos, y lo hace en un periódico donde cuenta con una ubicación, una extensión y una periodicidad fijas. El editorial es una modalidad de artículo por medio del que se manifiesta públicamente la empresa propietaria de un periódico sobre asuntos de trascendencia social o política. Artículo firmado. Es un artículo cuyo autor no es un periodista integrante de la plantilla laboral del periódico, quien escribe de forma esporádica y con absoluta libertad expresiva un texto sin una ubicación ni extensión fija. Estructura de un texto de opinión. La estructura del artículo goza de absoluta libertad, por lo que algunos investigadores afirman que existen tanto tipos de artículos como autores. Esta es una teoría de Janis, que la dijo en el 2004. Sin embargo, hay quienes reconocen los siguientes aspectos en la estructura del artículo. Primero, que debe tener una introducción. Es la que presenta el tema. Segundo, un cuerpo, que es donde se desarrolla el tema que se propuso en la introducción y a menudo se expresa una opinión. Y la conclusión, que es la que hace énfasis en el asunto tratado y se plantea una solución al asunto del que se trata en el artículo. Bueno, el siguiente es un ejemplo de una columna de opinión publicada por el profesor Rodrigo Uprimni, investigador de justicia de la Universidad Nacional. Entonces, en la introducción, que es donde dice que él se va a basar en 4 principios constitucionales para analizar el caso de Uribe, la detención domiciliaria. En el cuerpo arguye 5 argumentos. Los 4 primeros, que son los principios constitucionales: el primero, que es el Estado de Derecho, que nadie tiene por qué estar por encima de la ley. El segundo, que el Estado de Derecho debe ser independiente, justicia de política. El tercero, el debido proceso que se le debe garantizar a cualquier ciudadano. El cuarto, la presunción de inocencia y la libertad como regla. Y el quinto es donde hace una reflexión que no se deben obstruir las pruebas y se debe hacer caso a la Corte, que la justicia sí necesita reformas, pero no por revanchismo, que es lo que dice en la parte amarilla de la conclusión. Entonces, aquí vemos un ejemplo de la columna de opinión con las partes que estamos distinguiendo de esta clase de artículos. El taller tiene 3 partes. Uno, de distinguir la estructura de la columna de opinión. Van a subrayar con colores cada una de esas partes e identificarlas. La otra es identificar los argumentos que expresa la editorial. 3 argumentos, escribirlos. Y tercero, van a producir un párrafo fundamentado,
o sea, con razones y buenos argumentos sobre la opinión de esta editorial. Estas son las referencias bibliográficas que se utilizaron para la presentación. El taller, por favor, enviarlo a la plataforma de Edmodo. Que tengan un buen día.